Bueno, Fadila, te voy a explicar este problema que es ¿de qué año es esto? Del año pasado, de la PAU del año pasado. Vale, tenemos una tabla de frecuencias, pero en lugar de tener los datos, las X sub i, en lugar de tener solo un dato, nos dan un intervalito de 0 a 60, de 60 a 90, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Fíjate, espérate. Fíjate cómo sí que tiene mucho sentido. Imagínate que hacemos un examen de 100 preguntas, ¿vale? Entonces, si las fallas todas tienes un 0, si aciertas una tienes un 1, así hasta puedes sacar un 75, puedes sacar un 68, puedes sacar un, yo qué sé, un 50, un 54. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es hacer una tabla de frecuencias con todos los datos. ¿Cuántas personas han sacado un 0? ¿Cuántas personas han sacado un 1? ¿Cuántas personas han sacado un 2? Un 3, así hasta cuántas personas han sacado un 98, 99 y cuántas las han contestado todas. O sea, la tabla esta sería interminable, no tenemos suficiente papel. Además, pues eso, habría muchos ceros. Que no haya contestado ninguna bien, pues habría pocas. Que solo haya contestado una, pues a lo mejor nadie. Que haya contestado dos, pues nos podemos encontrar con una. Que las haya contestado todas bien. O sea, no tiene sentido esta tabla tan extensa. Entonces lo que se hace es, en lugar de trabajar con una tabla tan extensa, se trabaja con una tabla con intervalos. ¿Vale? Entonces, si tenemos 100 preguntas, como el aprobado es un 50, ¿vale? Pues de 0 a 50 quiero saber cuántos han suspendido, o de 0 a 49. ¿Cuántos han sacado entre 50 y 60? ¿Vale? Esto tiene más sentido, ¿vale? ¿Cuántos han suspendido? Pues si el examen lo han hecho 200 personas, pues yo qué sé, 40 han suspendido. Entre 50 y 60, ¿cuántas han sacado? Pues 65 personas han sacado esta nota, entre 60 y 70. ¿Vale? Entonces sí que tiene sentido hacer la tablita, en lugar de forma tan exhaustiva, con intervalos. Y este problema que te plantean a ti, ¿vale? Es el mismo. Dice en intervalos, pero en este caso los metros cuadrados que tienen los pisos. Entonces, dice, entre 0 y 60 metros cuadrados tenemos a 20 pisos. Entre 60 y 90 hay 25 pisos. Aquí hay 25 pisos entre 90 y 110 metros cuadrados. Y aquí hay 10 pisos. ¿Vale? El total, ¿con cuántos pisos estamos trabajando? Pues 25 y 25, 50, 70 en 80 pisos el total. Entonces aquí se hace exactamente igual. Esto sería la X sub i. Entonces, para calcular la media, ¿vale? Sería la columnita X sub i, N sub i, ¿vale? Entonces sería este multiplicado por aquí este multiplicado por se suma, y entonces la media sería esta suma, que me da aquí, dividido entre 80. Para calcular la varianza, lo mismo, pero en lugar de esta sería x sub i al cuadrado por n sub i. Este al cuadrado por 20 aquí, este al cuadrado por 20 aquí y de aquí. Y acuérdate, la formulita es esta entre 80, ¿vale? Lo pondré como un cuadradete. Este entre 80 menos la media que me había dado aquí al cuadrado. ¿Vale? Esto te lo expliqué en un vídeo anterior. Y entonces la desviación típica es la raíz de esto que me dan. ¿Vale? El problema lo tenemos aquí, como ya puedes estar viendo aquí. ¿Qué multiplicamos de aquí por 20? La x sub i esta, ¿qué número multiplicamos? ¿El 0? ¿El 60? ¿Qué número? Entonces lo que se hace es una columnita anterior, que esta se llama marca de clase. Es la marca de clase, que lo que viene a ser es un número aquí que represente este intervalo. Entre 0 y 60, ¿cuál es un número representativo de este intervalo? Y el número representativo es justo el que cae en medio. Entre 0 y 60, el número que justo cae en medio es el 30. Entonces, en lugar de trabajar con este intervalo, que no sé qué número, ¿vale? Multiplicar por trabajaremos con el de la mitad, que es el 30. Y entonces ahí ya tiene sentido. 30 por 20, 60. ¿Qué número cae entre 60 y 90? El de la mitad. Para calcular la mitad, la media de los dos es sumarlos y dividirlos entre 2. 150 entre 2 son 75. Pues en lugar de trabajaré con el número que está en medio, que es el 75. Entre 90 y 110, entre 90 y 110, el que está en medio se puede calcular, pero es el 100. ¿Vale? Algunos son fáciles de calcular. Y el número que está entre medias de esta es 110 más 180 entre 2, que son 290 entre 2, que estos serán 145, creo.
Entonces, trabajo mi tabla de frecuencias exactamente igual cuando me dan los intervalos. Primero calculo esta columnita, que es el número que está en medio, que me representará esto. Y esta será la x sub i. Entonces ya es 30 por 20, 60. 75 por 25, lo que dé aquí. 100 por esta, 2500. Esto por esto, 1450. Se suma todo y este numerito va aquí. Este entre 80 es la media, ¿vale? Ya tengo la media. Esta lo mismo. 30 al cuadrado por 60 por 20, el numerito iría aquí. 75 al cuadrado por 25 aquí. 100 al cuadrado por 25 aquí. Este al cuadrado por 10 aquí. La suma de todo esto y aplico esta formulita. La raíz, y esto ya es el apartado A. ¿De acuerdo? Esta es la única diferencia entre las tablas de frecuencia, las que no se trabajan con intervalos, o si se trabajan con intervalos hay que sacar primero la marca de clase, que es el numerito que está en medio. Para el apartado B nos pregunta cuál es aproximadamente la superficie total de todos los inmuebles, aproximadamente. Entonces, si tengo 20 inmuebles que su superficie está entre 0 y 60 y yo contemplo que más o menos estos tienen 30, pues 30 por 20, estos 20 inmuebles, como más o menos la media es de 30, pues estos tendrán 600 metros cuadrados. Estos 25 inmuebles, de los 25, yo considero que esos 25 tienen 75. Pues 25 por 75, lo que sea, metros cuadrados. ¿Vale? Lo estoy poniendo aquí. 30 por 60, los que sea. 25 por 75. 25 inmuebles considero, ¿vale? Que están entre 90 y 110, ¿vale? Pues considero que esos 25 tienen 100 metros cuadrados, ¿vale? Los que tengan 93 por los que tengan 105, pues más o menos se compensan. Estos 25 considero que tienen, pues eso, 25 por 100, pues 2500 metros cuadrados, ¿vale? Lo voy poniendo. Y al final, este por este, la suma de todo esto son los metros cuadrados que tiene todo el barrio, ¿vale? 20 inmuebles con estos metros cuadrados, 25 con estos metros cuadrados, 25 con estos, 10 con estos, lo sumo y coincide con este, es este dato el que te están preguntando, ¿vale? No la media, sino esto es el total de metros cuadrados que tienen estas casas, entre 80 casas que he preguntado me dan la media, pues el total de metros cuadrados es este. Vale, y el apartado C es un poco el más delicadete, ¿vale? De entender. El apartado C nos pide el intervalo modal, es decir, la moda. Nos está pidiendo la moda, pero como están dados en forma de intervalo, ¿en qué intervalo hay más inmuebles, ¿vale? Entre este y este. Entonces, podríamos pensar que en un principio los que más inmuebles que hay son 25, hay de 60 a 90, y 25 de 90 a 10. Por lo tanto, el intervalo modal, que es el que más hay, son estos dos juntos. Por lo tanto, sería de 60 a 90 y de 90 a 100 es pues de 60 a 110, ¿vale? Podríamos pensar eso, pero es un error porque, si te fijas, los intervalos no son del mismo tamaño, ¿vale? Si estos son todos los intervalos de 0 a 180, ¿vale? El total de los intervalos va desde 0 hasta 180, tenemos de 0 a 60, ¿vale? Tenemos el primer dato. De 60 a 90, el segundo. De 90 a 110, también van 30. ¿Vale? Es decir, el primer intervalo que tiene 20, ¿vale? Es todo este grande. El segundo intervalo que tiene 25 es este. El tercer intervalo que tiene 25 es este. Y el último intervalo que tiene 10 es este. ¿Qué ocurre? No podemos comparar los intervalos porque tienen distinto tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es hacer como una especie de porcentaje. Esos 20 repartidos en el tamaño. 20 dividido entre 60, ¿vale? Digamos que sería el tamaño modal. El tamaño modal es como repartir esos 20 entre todo el intervalo. Sería 20 partido 60. Esos 25 en este tamaño, que es 30. 25 de 30. Este lo mismo. 25, aquí hay 20, ¿no? 100, 110. Esos 25 de 20. Y aquí estos 10 en 70. Digamos que esta división lo que hace es igualar los intervalos. Tengo un numerito que ya me los iguala, ¿vale? Digamos que reparto estos 20 en todo el tamaño, estos 25 en todo el tamaño, y el resultado de estos datos es
El resultado es este. 20 entre 60 es a 0,33. Se podría decir, bueno, 0,33. 25 entre 30, 0,83. 25 entre 20, 1,25. Y este. Entonces, digamos que de alguna manera, si hiciéramos un reparto justo de intervalos de igual tamaño, el que más tiene es este. Por lo tanto, el intervalo modal sería el de 90 a 110. ¿Vale? En las casas que más hay es este. Fíjate, aquí tenemos 20 repartidas en el tamaño 60, ¿vale? Eso es muy poquito. Y aquí tenemos 25, que son más, repartidos en un tamaño más pequeñito. Aquí tenemos 10 repartidos en un tamaño 70, ¿vale? La moda es muy pequeñita, 10 repartido entre 60 es muy pocos datos. 20 repartidos entre 60, pues también son poquitos. Pero fíjate 25, repartido en una agrupación solo de 20 números. Y 25, son 25 repartidos en un intervalito de 30 datos. Es decir, el que más tiene realmente es el que más aglomeración de datos tiene es porque tiene 25 datos en una zona, en un intervalito más pequeñito, ¿vale? Estos son 10 en uno de 70, pero no tiene, por ejemplo, el número. El número es muy pequeñito. Pero para verlo bien se tiene que hacer la división y el número más grande, digamos que es el intervalo modal.